Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my soul. El tema del día de hoy en particular, como se los había dicho domingos atrás, es el enemigo. Vamos a estar estudiando precisamente basados en Efesios capítulo 6, desde el verso 10 al 13. Pero más que leer Efesios 6 del 10 al 13, que es lo que hemos venido estudiando los últimos 2 domingos, lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer una radiografía general de quién es Satanás. Amados hermanos, posicionándonos en la última sección de la epístola que escribe el apóstol Pablo a las iglesias del Asia Menor, que conocemos como la epístola o la carta a los Efesios, esta última sección que va desde el verso 10 del capítulo 6 hasta el 20, se le conoce como la guerra del cristiano o la guerra espiritual. ¿Qué hemos visto hasta el día de hoy? Desde el verso 10 hasta el verso 13 hemos visto el principio general que el apóstol Pablo expone en torno a la guerra. Y es que debemos enfrentar dicha guerra no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Enfrentar esta guerra fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, dependiendo de Dios y de su dirección, y no en nuestras presuposiciones de cómo batallar contra el enemigo. Y por eso es que se vuelve tan valioso este estudio, porque es más lo que se sabe de manera incorrecta que lo que se sabe de manera correcta para ejercer dicha guerra. También vimos la semana pasada cómo había dos extremos completamente viciosos a la hora de percibir la verdad de la existencia de Satanás y los demonios. Expusimos el peligro constante de caer en el extremo de que no existe Satanás, de ignorarlo completamente y de manera voluntaria creer que solamente la gente que no tiene casi conocimiento y es poco intelectual cree en esas supersticiones de que existe el diablo y los demonios. Pero también vimos otro extremo completamente vicioso, que es convertir a Satanás en una obsesión, verlo en todo lado, atribuirle cada acción y cada actitud a que una mano maléfica está detrás. Entonces es completamente errado ignorarlo, como también es muy desacertado verlo en todo lado. Lo que queremos con este estudio es darle una idea bíblica a nuestra idea de esta guerra espiritual y de nuestro enemigo, que es Satanás. ¿Cuál va a ser el tema de hoy entonces? El tema de hoy es ¿quién es Satanás y los demonios? Y una segunda parte es ¿qué nos dice Dios por medio de su bendita palabra acerca de Satanás y los demonios? ¿Ok? Aunque nuestro tema va a ser ese, todo el tiempo vamos a estar girando en las Escrituras. No hay otra manera de predicar un domingo en la iglesia, sino solo es basado en las Escrituras. Así que la enseñanza del día de hoy es doctrinal. Pero también todas las enseñanzas que hemos dado hasta el día de hoy son doctrinales. Entonces, ¿por qué yo hago esa aseveración de que es doctrinal? Lo que quiero decir es que con doctrinal es que hoy vamos a usar muchos pasajes de la Escritura en torno a un solo tema, que es Satanás y los demonios. Y el hecho de que usemos muchos textos de la Escritura para hablar de un tema hace de esta predicación no una predicación expositiva, sino hace de esta predicación una predicación temática. ¿Ok? O sea que no vamos a estar basados en Efesios capítulo 6 del 10 al 13, que habla de Satanás y los demonios, sino que vamos a tener que ir a toda la Escritura para ver qué nos dice la Escritura acerca de este tema. Es una predicación temática, no expositiva. Y yo quiero blindarme, porque vamos a estar hoy y el próximo domingo predicando de manera temática. Pero quiero leerles algo que decía un exégeta y también decía un teólogo que me pareció muy sabio, un predicador de la palabra. Él decía: debemos limitarnos a predicar un sermón temático una vez cada 5 años y luego arrepentirnos de haberlo hecho. ¿Por qué razón? Porque lastimosamente la predicación temática es la que más ha sido utilizada para torcer el verdadero significado de la palabra de Dios. Porque como son temas aislados, son textos aislados, se pueden hilar de la manera en que la persona que está predicando quiera. Mucha gente, usando palabras de la Biblia, sacándolas de su contexto, ha llevado a conclusiones tremendamente erradas y ha dicho herejías. Por esa razón,
La predicación por excelencia que se debe dar al interior de las iglesias bíblicas debe ser una predicación expositiva. Pero el día de hoy necesitamos saber muchas cosas acerca de Satanás. Entonces vamos a echar mano más de la técnica que tenemos nosotros cuando les enseño teología sistemática, si se han dado cuenta. En teología sistemática lo que hacemos es hablar de un tema, pero de ese tema hablamos todo lo que la Biblia dice acerca de ese tema. ¿Estamos? Y voy a esforzarme por leer cada texto en su contexto y que ustedes lo comprendan para que se den cuenta que no lo estamos sacando de su lugar ni estamos siendo desordenados. ¿Ok? Ahora, me parece que esto les da a ustedes seguridad que yo les diga de antemano todo lo que les estoy diciendo. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito entonces de este estudio? Conocer a nuestro enemigo, lo cual es un aspecto fundamental en torno a la guerra del cristiano y de librar esta batalla. Si nosotros no conocemos al enemigo, pues terrible. No conocer al enemigo es no saber cómo enfrentarlo, lo cual sería fatal. Repito las palabras del puritano Thomas Brooke: Cristo, la Escritura, nuestro propio corazón y las estrategias de Satanás son las 4 cosas primordiales que todo creyente debe estudiar y buscar entender en primer lugar y con mayor determinación. Vuelvo y se las repito: conocer a Cristo, conocer la Escritura, conocer nuestro propio corazón y las estrategias de Satanás. Eso nos va a evitar muchos dolores de cabeza. ¿Ok? Y entre estas 4 prioridades que debemos entender está el tema del día de hoy. Ahora, la enseñanza de hoy la dividiremos en un estudio doctrinal de 4 aspectos. En primer lugar, el origen de Satanás y de los demonios. Segundo, el pecado o caída de Satanás y los demonios. Tercero, el papel de Satanás y los demonios en medio de la creación. Y cuarto, el destino de Satanás y los demonios. Si ustedes se dan cuenta, tenemos harto de qué hablar hoy. Harto. La próxima semana dedicaremos toda la enseñanza para ver cómo la Escritura nos enseña en torno a las estrategias de Satanás, sus artimañas y sus métodos para llevar al hombre a la perdición. ¿Ok? Primero, la Biblia no nos habla directamente del origen de Satanás y de los demonios, pero sí nos habla algo muy importante que nos va a permitir entender su origen. Y voy a leer 2 de Pedro 2 y Judas 1 para explicarlo. 2 de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, miren lo que dice Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Entonces la Biblia nos está diciendo, uno, de que hay ángeles que pecaron, hay ángeles que cayeron. Y miren lo que dice Judas 1:6, el verso 6, la parte A: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. O sea, otro texto que nos habla de la caída de los ángeles. Entonces es verdad, la Biblia no nos habla directamente del origen de Satanás y de los demonios, pero sí nos dice algo muy importante que nos permite saber su origen, y es que hubo ángeles que cayeron. Son seres creados, son seres limitados, son seres finitos y, para resumir, son criaturas de Dios. La Escritura nos enseña que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos existe. Y al referirse al cielo abarca el universo entero, pero no solamente el universo material que existe en los cielos, sino también el universo que espiritual. Colosenses 1, del 16 al 17 nos lo explica de esta manera: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y en Él es antes todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué necesidad tiene el apóstol Pablo de hablar de lo creado en los cielos y la tierra y hacer una aclaración? De decir todo lo visible y ¿qué? Invisible. Cuando todo lo que hay en el universo, cuando
allá, se ve, porque es materia, ¿me comprenden? Habla de todo lo visible e invisible, refiriéndose a que no solamente tenemos en el cielo lo que vemos, sino que también hay un mundo que es espiritual. Ahora, entender el contexto de la carta a los colosenses, de una situación que sucedía en Colosas, es fundamental a la hora de interpretar el texto que acabo de leer. En la iglesia de Colosas había un alto impulso de su pasado pecaminoso y pagano de adorar ángeles. Entonces, por esa razón, el apóstol no solamente habla del mundo espiritual, por eso en la carta a los colosenses, sino que también hace esta aclaración, Colosenses 2:18, la parte A. No dejen que les priven de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. El apóstol Pablo estaba hablando, no se dejen engañar de aquellos que predican de que hay que adorar a los ángeles. Eso es lo que está diciendo. Con palabras más, palabras menos, lo que pretendemos con la predicación del día de hoy es, por un lado, acuérdense de los dos extremos de la semana pasada, ignorar por completo a Satanás o de verlo en todo lado. Entonces el propósito, yendo por ese mismo camino, el propósito de la predicación de hoy es, no lo vamos a ignorar. De hecho, no lo vamos a ignorar al punto de que lo queremos conocer, cómo lo representa y cómo nos lo muestra la radiografía que nos da la Escritura acerca de nuestro enemigo y de nuestros enemigos. ¿Ok? Pero por otro lado, yo no quiero que el hablar de este tema los envíe a ustedes a la casa llenos de nervios. Porque hoy, si vamos a hablar de los 4 aspectos que les dije, sí, vamos a hablar de quién es, cuál fue su caída, qué es lo que hace, pero también debemos entender que es un enemigo que vencido, derrotado, y que está sencillamente aguardando su juicio final. ¿Ok? Entonces, cuando cito el texto de Colosenses, es que le demos el lugar que merece este tema. Es necesario, pero no lo vamos a descontextualizar. ¿Ok? Es como si Pablo nos dijese, ¿adoración de ángeles? Si Cristo es el creador de todo, debemos poner en nuestro lugar, en el lugar correcto de nuestro corazón, a Jesús, y en el lugar correcto donde se encuentra Satanás. Esta semana hablaba con alguien que andaba aterrada, le han sucedido una serie de cosas en la casa. Esta persona va a una iglesia cristiana, hace mucho tiempo es creyente. Yo no sé qué le pasó, negando sus convicciones, acababa de llegar a una casa y le hizo unos riegos a la casa. O sea, es algo que yo no entiendo. Si uno tiene la fe en Cristo, uno ¿para qué hace este tipo de cosas? Y luego esos benditos riegos se le manchó la pared, escucha ruidos en la noche y me llamó alterada que fuera ya a ungirle la casa. Yo ya no hago esas payasadas. Porque eso que está sucediendo no se contrarresta con que yo vaya y haga otro riego. No, en eso no consiste la fe del creyente. Y yo le decía a esta persona, esa situación que tú estás viviendo sencillamente está evidenciando una falencia de tu corazón. Porque tú le temes más al mal que a Dios. Esa era la única consejería que yo le podía dar a él. Entonces yo hoy quiero que ustedes comprendan algo. La palabra de Dios dice que no haya juego ni adivinación en contra del pueblo de Dios. Si algo te alcanza a ti y toma fuerza en ti, es porque tú definitivamente no estás ubicado en el centro de la voluntad de Dios. Ahora no estoy hablando de obediencia perfecta, porque ¿quién tiene aquí obediencia perfecta? Más bien estoy hablando de que tú entiendes que eres Jesús, lo has aceptado como tu Señor y Salvador, y eso hace de que ni lo alto, ni lo profundo, ni huestes, ni potestades, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces tú dirás, bueno, entonces pues yo ya creo así en el Señor, entonces ¿como para qué esta predicación? ¿Como para qué? Que podemos ser personas salvas, pero eso no quiere decir que el enemigo no nos ataque y no quiera impedir que seamos cada vez más santos y adquiramos la imagen de Cristo. Ese es el propósito de la predicación de hoy. Amén. Así que la Escritura nos enseña que Satanás y los demonios fueron creados como ángeles de Dios.
Y eso es vital entenderlo, pues señala que son criaturas de Dios. No existe tal cosa en la Escritura como un dualismo de poder, cosa que yo hablé hace 8 días. Porque es que hay personas, es lo que acabo de nombrar. Esta persona que me pedía consejería, en su mente no tiene una idea bíblica de Dios y de Satanás, sino en su mente tiene un dualismo. Y piensa que Satanás es igual de poderoso a Dios. Y ese dualismo no existe en la Escritura. Dios versus Satanás, batallando a ver quién gana. Una guerra entre Dios y Satanás es imposible a nivel bíblico. Dios es el creador y Satanás es una criatura. Lo que pasa es que la iglesia moderna tiene una fijación en humanizar a Dios. Y hablemoslo de manera más general, de criaturizar al Creador, de ponerlo en nuestra misma liga. No, el Señor es de otra liga, es de otro nivel. Él es eterno, Él es infinito, mientras que nosotros somos finitos. La Escritura nos enseña que Satanás mismo está sujeto al control divino en sus acciones. Job 1:6 nos deja ver esto. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás también. ¿Qué significa esta expresión de que vinieron los hijos de Dios y vino Satanás también entre ellos? Algunos dicen, pero es que Satanás es hijo de Dios. Ajá. Cuando el texto habla de los hijos de Dios, se está refiriendo a los ángeles. Y cuando habla de hijos de Dios, se está refiriendo a que ellos son criaturas de Dios. Porque la Biblia en varias partes habla de los hijos de Dios refiriéndose a las criaturas. ¿Ok? Mas no se está refiriendo a la relación y a la comunión íntima que tenemos a través de la persona de Cristo, los que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Quiero dejar claro eso. Ahora, tú más adelante leyendo el texto te vas a dar cuenta que habla de eso. ¿De dónde sacas esa interpretación? Es algo muy subjetivo. No, no es nada subjetivo. Porque tú sigues leyendo el texto y te vas a dar cuenta de qué se trata el asunto. Dice Job 1:12, del accionar limitado de Satanás. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que él tiene en tu mano está. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. O sea, todo lo que hizo Satanás con Job, ¿quién lo permitió hacer? Dios. Job 2:6-7. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Qué fue lo único que no tocó Satanás de Job? Le quitó las finanzas, le quitó los hijos, le quitó la salud. Y la salud era terrible porque era una sarna maligna, con una lepra que le salió desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza. La gente yo creo que veía a Job y dice, este man se va a morir. Pero ¿por qué no se murió? Porque aunque Satanás se moría de ganas por matarlo, el Señor que le dijo, su vida no se la tocas, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Satanás, como una criatura que es, no puede actuar más allá de los límites que le establece Dios. Eso también lo podemos ver en el terrible momento en que Pedro vivirá la noche del arresto del Señor. Vamos a ir a Lucas 22:31 y cuando digo vamos, escúchenlo, o si no, anótenlo. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás, al ser una criatura, es imposible que actúe fuera del permiso providencial de Dios. Uno siempre lee este texto y uno siempre ve el Satanás que va a tocar a Pedro y lo va a tentar para que, mejor dicho, haga cosas, termine negando al Señor. Pero perdemos de vista esto. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. O sea que Satanás se tuvo que presentar delante de Jesús y decirle, ¿será que me permite tentar a Pedro? Satanás, al ser una criatura, es imposible que actúe fuera del permiso providencial de Dios. Debemos recordar que todo lo que existe, existe porque Dios lo mantiene en existencia. Y eso de que Dios lo mantiene en existencia es que si por un segundo Dios
se retirase, así como me estoy retirando de la cámara, se retirase del universo, el universo colapsaría, desaparecería, dejaría de ser, porque es Dios quien sustenta a todo el universo. Mientras que si el universo dejase de existir, Dios sigue siendo el mismo. Y esto es porque solo Dios tiene vida en sí mismo. Y eso de que Dios tiene vida en sí mismo se le denomina en teología el atributo de la aceidad o de independencia de Dios. Dejémonos de esos cuenticos de que el Señor necesita de nuestra alabanza. El Señor necesita de nuestra oración porque se pone triste. No, Dios no es el Zeus de la mitología griega, que si los griegos no le oraban se debilitaban. No. Dios sigue siendo el mismo, así tú hagas o no hagas, porque Él tiene vida en sí mismo. Mientras que las criaturas no. Las criaturas dependemos de Dios, y eso incluye a Satanás. ¿Cierto que eso ya nos lo deja ver en otra instancia? Ya nos deja ver lo limitado que es. Así que al ser Satanás una criatura, podemos decir entonces, Satanás y los demonios sí son seres poderosos, y hay que aclarar esto, son más poderosos que el hombre, pero no son todopoderosos. El Señor Jesucristo, hablando del poder por el que echaba fuera a Satanás, decía lo siguiente. Ahora, es que Jesús es Dios, ¿no? Lucas 11:21. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Cuando habla del hombre fuerte, está hablando de Satanás. Si Satanás y los demonios son fuertes, y son más fuertes que el hombre, pero Dios es más fuerte que él. Por eso sigue diciendo Jesús lo siguiente. Verso 22 de Lucas 11. Pero cuando viene otro hombre más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas que en él confiaban y reparte su botín. Qué bueno es leer este texto en su contexto, porque nos han dicho un poco de mentiras de este texto. El hombre fuerte se refiere a Satanás, y se refiere que el hombre fuerte tiene tranquilas sus cosas, nadie puede hacerle frente. Pero cuando viene uno más fuerte que él, ¿y a quién se refiere con uno más fuerte que él? ¿Al exorcista de moda? ¿Al guía espiritual de un encuentro que señala y con cara de bravo le dice a una persona que se revuelca que el 99% de la posibilidad es que está fingiendo y le diga por el dedo de Dios te reprendo? No. Cuando dice, pero cuando viene otro más fuerte que él, ¿a quién se refiere? A Dios. Única y exclusivamente a Dios. Es por eso que el cristiano debe luchar esta guerra según el poder de Dios y no su débil capacidad. Por eso el Señor Jesús sigue diciendo en el mismo Lucas 11, pero ahora el verso 23, miren, les he leído el 21, les he leído el 22 y ahora les voy a leer el 23, porque aunque esto sea una predicación temática, no, me he puesto la autodisciplina de no predicarles un texto fuera de su contexto, ¿ok? El versículo 11 decía el hombre fuerte, el versículo 21 decía el hombre fuerte, el versículo 22 dice que hay uno más fuerte y es Dios. Y el versículo 23, hablando de que el cristiano no puede luchar una batalla en sus fuerzas, sino en Dios y en el poder de su fuerza, dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Por qué? Esta semana yo le escribía a una de las iglesias más grandes que hay en Bogotá, que tiene una supuesta visión y que hace encuentros a la lata y que ya todos saben qué vale es. Yo les decía a ellos, ustedes se ufanan de una visión que no sirve, porque durante más de 20 años meten un poco de gente por la puerta de adelante y un poco de gente se les va por la puerta de atrás. ¿Por qué? Porque ellos se ufanan de que echan fuera demonios y la gente sigue siendo la misma. ¿Saben por qué se le han pasado iglesias como esa desparramando por décadas ese trabajo? Porque no recogen con Dios, porque no trabajan en pos de Dios. Y el que no recoge con el Señor desparrama, y el que no es por Él, contra Él es.
Nosotros no hemos sido llamados en esta época a echar fuera demonios. Hemos sido llamados en esta época a convertir hijos del diablo por la predicación de la palabra en hijos de Dios. Ahora, claro, hemos sido llamados a predicarle, más bien, a hijos del diablo que por la acción de Cristo pueden reconciliarse con Dios. Porque quien los convierte en hijos de Dios es Dios mismo. Solo y exclusivamente hemos sido llamados a eso. Satanás y los demonios también podemos ver que poseen una extraordinaria movilidad, así lo dice John MacArthur en su teología sistemática. Job 1:7 dice: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y le dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Aclaro una cosa, acabamos de aclarar que Satanás tiene mucho poder, y más poder que los seres humanos, pero que no es todopoderoso. ¿Listo? Ahora estamos diciendo que Satanás posee una extraordinaria movilidad. Satanás posee huestes de demonios a su servicio y por eso puede estar presente en muchas partes. No que él sea omnipresente, pero cuando tiene huestes en diferentes lugares se entera de todo lo que sucede. Sí, es verdad, él tiene una capacidad extraordinaria de movilidad y puede saber lo que sucede en muchas partes, pero no quiere decir que sea omnipresente ni que sea omnisciente. Lo que pasa es que el ejército de Satanás es muy organizado y por eso se enteran de muchas cosas. Satanás y los demonios poseen un alto grado de conocimiento, pero no son omniscientes. También Satanás y los demonios fueron ángeles creados por Dios. Y como todo lo que creó Dios era bueno en gran manera, pero lastimosamente pecaron. Pero aún en ese estado de miserable rebelión en la que se encuentran, siguen siendo criaturas sometidas al control divino sobre su creación. Ellos no andan como ruedas sueltas por allí. Ellos no son de los que vamos a hacer esto y vamos a dejar sano a Dios. Todo lo que ellos hacen está bajo el escrutinio y conocimiento de Dios. Ahora ve, ¿nos dice algo las Escrituras en torno al por qué cayó Satanás y los demonios? ¿Cuál fue su pecado? La respuesta es la siguiente. Lo primero que tenemos que decir es que la caída de los ángeles que pecaron, es decir, los demonios, está relacionada directamente con la caída de Satanás. O sea, nunca se habla de una cosa sin hablar de la otra, ¿ok? La caída de todos los ángeles está en directa conexión con la caída de Satanás. En el libro de Apocalipsis, en medio de la visión que tiene Juan, expresa lo siguiente. Apocalipsis 12, del 3 al 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿De qué está hablando? Está hablando del dragón como Satanás, y de la tercera parte de las estrellas está hablando de los demonios. Siempre que se habla de Satanás, se habla de los demonios. Y siempre que se habla y hay asociación de la caída de los ángeles, se asocian con la caída de Satanás. ¿Quién es este dragón? ¿Y quiénes son la tercera parte de las estrellas que arrastró? Pues obviamente el versículo 9 responde a esta pregunta. Vuelvo a usar otro texto, pero no lo saco de su contexto. Entonces, alguien podría decir: pues esa es la apreciación de usted como predicador. No voy a sacar del contexto, seguimos siendo responsables. Apocalipsis 12, 9 ahora. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama como Diablo y Satanás. Yo no me estoy inventando que el dragón es Satanás. El cual engañó al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El que quiera más, que le pique en cara. Estamos dando sencillamente la interpretación clásica de lo que dice la Escritura. Acá yo no voy a guiñar el ojo y voy a decir: el Señor me muestra que Satanás es... No, eso ya lo dejamos atrás. ¿A qué se debió entonces la caída de estos seres angelicales? Una vez más, recurriendo a Segunda de Pedro y a Judas, Segunda de Pedro claramente expresa que Satanás y los demonios pecaron, al decir: porque el Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Y Judas dice en torno
a cuál fue ese pecado. O sea, Pedro habla de que cayeron en pecado y Judas habla de cuál fue el pecado. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Hay una traducción que me gusta más. Otra traducción dice, y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada. ¿Qué nos está queriendo decir Judas con que no guardaron su dignidad, no guardaron su estado original, sino que lo abandonaron? Muchos dicen que la respuesta está en Génesis 6, cuando Moisés señala lo siguiente. Acuérdense que Génesis lo escribe Moisés. No que esté hablando del tiempo de Moisés, está hablando del tiempo de los primeros años después de la creación. ¿Ok? Dice Génesis 2, y eso tengo que tocarlo porque es una mala interpretación que se da de que los ángeles cayeron de su dignidad, de que cayeron de su lugar y se le atribuye un pecado a los ángeles en particular. Génesis 6.2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dice algunas personas abandonaron su dignidad fue que tomaron mujeres. Y la prueba de que los ángeles se llegaron a mujeres y las dejaron embarazadas es que llegaron gigantes que poblaron la tierra. Pero esta posición exegéticamente tiene grandes problemas. O sea, poder dar esta interpretación tiene grandes problemas. Primero, el contexto del texto de Génesis 6 nos exige señalar que los hijos de Dios se refieren a la descendencia de Set. Porque esto está hablando en las genealogías de Adán y Eva. Pues yo no puedo desconectar a los hijos de Dios de que se está refiriendo a la descendencia de ¿quién? De Set. Segundo, también la escritura nos enseña que los ángeles no son seres con actividad sexual, no tienen la capacidad de reproducirse, no tienen angelitos. Fueron creados en un número exacto que no va a aumentar ni a decrecer. O sea, los ángeles fueron creados en un número exacto. Se puede hablar que es tan exacto que la tercera parte cayó con Satanás y eso no va a cambiar. Y el resto que quedaron en estado de gracia tampoco van a cambiar. Ahora hay otro problema, los ángeles no tienen cuerpo, son seres espirituales. Pero la Biblia habla de que en algún momento los ángeles los vieron. Sí, porque el Señor, no ellos a voluntad. ¿Me ven? ¿No me ven? ¿Me ven? ¿No me ven? No, no es a voluntad de los ángeles, es según la voluntad de Dios que Él permitió que algunos fueran ángeles mensajeros que se materializaran y María lo viera. Entonces, a eso es a lo que nos referimos. Dando una respuesta burlesca a los saduceos, el Señor les enseña lo siguiente. Lucas 20, del 34 al 36, que bueno, no lo tenía planeado, pero ya hablamos de los saduceos en teología sistemática. Lucas 20, 34 al 36. Entonces respondió Jesús y les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son igual a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Eso quiere decir que cuando nosotros estemos en el cielo de manera eterna o con el Señor, ya nosotros no vamos a reproducirnos, ya no habrá lugar a eso. Porque como hay también un número exacto de ángeles, también hay un número exacto de personas que vivirán eternamente con el Señor. Tercero, hay gente que dice, pero es que la unión de estos hizo que hubiese gente gigante. Eran seres poderosos los ángeles que se unieron a seres humanos como las mujeres y dieron a luz grandes hombres gigantes llamados los Nefilim. La palabra hebrea Nefilim, que aparece en la Reina Valera traducida como gigantes, tiene una mejor traducción como hombres fieros. Así que dicha interpretación popular debe ser desechada por completo. Pero tenemos un texto que nos ayuda a aclarar un poco más cuál fue el pecado de Satanás y los demás ángeles caídos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en torno a la elección de los ancianos o pastores de la iglesia lo siguiente. La leo en la Nueva Versión Internacional. Primera de Timoteo 3:6. Cuando se va a escoger un anciano al interior de la iglesia, cuando se va a escoger una persona que presida en la iglesia, que tenga un puesto de liderazgo, Pablo le dice enfáticamente a Timoteo
que es el que va a estar llevando la iglesia del Asia Menor luego de que el apóstol Pablo muera, le dice: Timoteo, no pongas en esos puestos a un neófito, o sea, a un nuevo en la fe, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. El texto habla de cuál fue el pecado del diablo. No sea que caiga en la condenación del diablo, está hablando de por esto cayó el diablo. Primera de Timoteo 3:6, en otra versión dice: no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en la que cayó el diablo. ¿Qué significa eso de presuntuoso? ¿Qué significa en la condenación del diablo? Habla del orgullo, pensar de sí lo que no se es, y por eso desear lo que jamás serías. Esa fue la caída de Satanás. Creyeron que podían llegar a ser igual que Dios. No solo Satanás, sino los demonios que también estaban detrás de él. ¿Ok? En ese sentido, no guardaron su dignidad y abandonaron su propia morada. Esto toma mucha más fuerza al ver cuál es el punto principal de la tentación de Satanás en el hombre en el jardín del Edén. ¿A qué invita Satanás al hombre? Génesis 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás se creyó la película y ahora quiere tentar a los seres humanos a que creamos lo mismo. Podemos ser iguales que Dios. Satanás tienta al hombre para que caiga en su misma condenación. Las escrituras no narran la caída de Satanás y sus demonios, no lo narran. Pero también nosotros debemos tener en cuenta, eso yo no lo puedo ignorar. Este momento es un momento algo incómodo. Y aunque las escrituras no narran la caída de Satanás y sus demonios, Isaías 14 e Isaías 28 son pasajes que tratan de los reyes de Babilonia y de Tiro, respectivamente. Y usan imágenes que sugieren analogías que se pudiesen interpretar con la caída de Satanás. Profetizando de la caída del rey de Babilonia, por ejemplo, dice Dios por medio del profeta Isaías, en Isaías 14, del 12 al 15: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Está hablando del rey de Babilonia, pero también está hablando de algo más, ¿no? La analogía es impresionante. Ahora, asegurar eso no podemos, ¿ok? Y en torno al rey de Tiro, el libro de Ezequiel dice, Ezequiel 28, del 12 al 16: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, sello de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornería, topacio, jaspe, crisolito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Son textos que, aunque hablan del rey de Babilonia y del rey de Tiro, queda una gran incógnita, porque habla de cosas mucho más trascendentales que solo un rey de la tierra. Estos pasajes, como bien los expresan teólogos del nivel de John Frame, Wayne Grudem, John MacArthur, Joel Dickey, entre otros muchos,
aunque se refieren directamente a las profecías de la caída de Babilonia y de Tiro, utilizan un lenguaje que parece demasiado fuerte para referirse solo a un rey humano y señalan más bien la caída de Satanás y de sus demonios. Ahora, como yo estoy hablando de un sermón temático, no podemos adentrarnos en estos dos textos y hablarles de todo el contexto, porque nos desviaríamos del tema. Porque el tema de esos dos textos, Ezequiel 28 e Isaías 18, habla de la caída y el juicio de estas dos naciones. ¿Ok? ¿Qué importante entonces podemos sacar de esto para nuestras vidas? Que debe haber alguna enseñanza. Satanás y los demonios desean llevar al hombre a caer en su misma condenación. Ese es el motivante de su existencia. Es por eso que cuando el hombre empieza a colocar su mirada en sí mismo, o sea, empieza a ver independencia del Dios del hombre, debería ser consciente de que sobre ese hombre está actuando Satanás. Cada vez, por ejemplo, que en tu vida ves que te estás independizando de Dios, falta de oración, ya no vas a la palabra, no te congregas, cosas que podrían decirse no son tan graves, son de lo más grave que hay, porque cada vez que el hombre intenta independizarse de Dios, está cayendo en la condenación del diablo. No hay acto más orgulloso que pretender vivir de manera independiente de Dios cuando somos seres dependientes totalmente de Dios. Tercero, su papel en medio de la creación. Satanás y sus demonios tienen un papel. Al haber visto tanto el origen como la caída de Satanás y los demonios, es importante hacer esta pregunta: ¿por qué Dios los creó? La mayoría de estudiantes en el colegio me dicen: bueno, profesor, si Dios sabía que Satanás se iba a torcer, que los ángeles iban a torcer, ¿cómo para qué los creó? ¿Cómo para qué es el chicharrón? Pues yo lo único que les puedo decir, mis hermanos, es que sabemos que Dios decretó todo lo que existe, y ese decreto sucedió antes de la fundación del mundo. Nada sucede en el mundo sin que Dios lo haya permitido y lo haya decretado, de hecho. Entonces, ¿por qué Dios creó estos ángeles que sabía que se rebelarían contra Él y serían enemigos de su pueblo? Yo tengo que serles sincero, no hay una respuesta explícita, particular, sencilla de poderles decir el por qué creó Dios a estos seres. Pero sí hay una respuesta global en torno al porqué de su existencia y actuar en medio del universo, y es una sencilla respuesta: Dios creó todo lo que existe para su bendita gloria. Nada de lo que hay en el universo sucede porque sí, todo sucede para su gloria. La Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, en su capítulo 4, dice acerca de la creación lo siguiente en el párrafo 1: en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer al mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas fueron buenas. Primero que todo, los ángeles fueron creados, Satanás inclusive allí, fueron creados entre el día 1 y el día 6. En el día 2 se habla del cielo, y en el día 4 se habla del ejército del cielo. En cualquiera de esos días pudieron haber sido creados. Lo primero que debemos entender: los ángeles no existían antes de la creación del mundo. Hay mucha gente que piensa que los ángeles hacían parte ya del universo antes de que el universo fuera creado. De hecho, hay pastores que llegan a la terrible enseñanza de que cuando Dios dice hagamos al hombre, era Dios hablando con los ángeles, cuando realmente es Dios hablando consigo mismo en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, diciendo hagamos al hombre. Los ángeles no existían antes de la creación. Ellos fueron creados entre el día 1 y el día 6. La Biblia no lo especifica, pero fueron creados en ese espacio de tiempo. ¿Ok? Y todo lo que fue creado por Dios, todo, absolutamente todos, aún Satanás y los demonios, antes de la caída, fueron creados y eran buenos. Y buenos en gran manera. Así que podemos asegurar que la existencia de Satanás y los demonios en el plan, en el consejo eterno de Dios, debe tener un propósito. ¿Qué es esto? Más allá de que esto esté más allá de nuestro entendimiento, sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero no por no poderlo explicar plenamente, entonces debemos negar las verdades claras de la Escritura.
El Proverbio 16:4 dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. Qué texto maravilloso. Ahora, Proverbios 16:4 sí lo puedo predicar de manera temática porque los proverbios son de a versículo. Y yo creo que con solo leer ese versículo ya tenemos la interpretación. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. Aún lo que tú y yo vemos como malo tienen un propósito para Dios. Nuevamente, la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 dice lo siguiente en su capítulo 6, párrafo 1, en torno a la caída del hombre. A pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiese sido para vida si la hubiese guardado, y amenazó con la muerte por su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y luego a través de ella seducir a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandamiento que se les había dado, al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiendo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Entonces, ¿cómo algo tan desafortunado puede darle gloria a Dios? Se la dará. Les aseguro que ese evento desafortunado no fue aleatorio. Dios lo permitió y tiene un glorioso propósito. En este sentido, Lutero dice algo que es tremendo. El diablo es el diablo de Dios. Uno a veces no quiere asociar al diablo con Dios, pero aún el diablo y lo que él hace, Dios lo permite. Y tiene un propósito. Cuando uno veía El Señor de los Anillos, en El Señor de los Anillos hay un personaje grotesco que se llama Gollum, que tiene un anillo y tiene el precioso, y es horrible físicamente y es re malo, quiere matar a todo el mundo, se come a los seres humanos porque es antropófago, bueno, terrible. Y Frodo, que es el protagonista, el que tiene que llevar ese anillo y destruirlo por allá en un volcán, porque ese anillo llena de corrupción el corazón del hombre. En ese libro, El Señor de los Anillos, el corazón del hombre es bueno, pero el anillo lo vuelve malo, cosa que no es nada bíblica. El corazón del hombre ya es malo de por sí. Así yo destruya mis anillos en un volcán, seguiré siendo malo si no actúa Dios en mi vida. Pero en esa historia eso sucede. Y Frodo está desesperado con Gollum y dice: déjame matarlo. Y el mago, el mentor de él, el mago blanco, le dice: él tiene un propósito en esta historia, no puedes matarlo, él tiene un propósito en esta historia. Finalmente, en la historia, Gollum es el único que prefiere morirse con el anillo y quemarse en el volcán, porque todos los que quisieron destruir el anillo tenía tanto poder que al botarlo antes de botarlo en el volcán, la gente no lo botaba y se iba con el anillo. El único que amó tanto el anillo al punto de destruirlo fue Gollum. Entonces el cuento lo que cuenta es que su propósito era destruir la maldad. Y toco este cuento por la siguiente razón. Satanás tiene un propósito. Dentro del plan maravilloso de Dios tiene un propósito. Ahora, él no será un héroe por cumplir ese propósito. Siempre, eternamente y para siempre será el villano cumpliendo ese propósito. Y lo habrá hecho a voluntad, porque aunque fue hecho perfecto, maldad se halló en su corazón. ¿Ok? Miremos 3 ejemplos de que Dios tiene un propósito con lo malo que sucede. Job, por ejemplo. Lo que le ocurrió a Job, puede uno decir, es ridículo. Una tras otra esas desgracias en un mismo día, en un muy corto periodo de tiempo. Pero por la Escritura sabemos que aunque fue por mano de Satanás que sucedió todo esto, el permiso providencial de lo que ocurrió fue de Dios. Pero entonces aquí debemos hacernos una pregunta.
¿Quién fue la causa primaria entonces en torno a lo que vivió Job? Cuando los hijos de Dios se presentaron delante de Dios, estaba Satanás. Pero yo les pregunto, ¿quién trajo en la conversación a Job? ¿Quién fue el que trajo a colación a Job en la conversación? Satanás solo estaba mirando el mundo y lo estaba rodeando. Pero ¿quién fue el que trajo a la conversación a Job? Les voy a leer el texto y ustedes me dirán. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién trajo a la conversación a Job? Dios. Satanás estaba mirando qué maldad hacer. Cuando Dios le dice, y Job, Job. Sin duda estas palabras de Dios sobre Job llenaron de ira a este maligno ser que odia a aquellos que temen y honran a Dios. Dios permite que Satanás toque lo que tenía Job, aún toque su salud, a su familia, a sus hijos, pero que no toque su vida. Entonces la pregunta acá es: ¿por qué todo esto? ¿Había un propósito de Dios en esto? Claro, sin duda. Nosotros vemos al final del libro de Job diciendo estas maravillosas palabras a Job. Job 42:5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Estas son las palabras gloriosas que tal vez al que está fijando su mirada en lo terrenal no lo va a apreciar, pero al que mira lo eterno es una expresión sublime de todas las circunstancias y vivencias que trajeron un fruto invaluable en la vida de Job. Ahora conocía de una manera más plena a su Señor. Ahora conocía plenamente que nada está por fuera de sus manos. Yo les pregunto, ¿Job siguió siendo el mismo o peor de lo que era antes? No, tenía una mejor comunión con Dios. Y Pedro es el segundo ejemplo. Lucas 22:31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás odiaba a Pedro. ¿Y saben por qué Satanás odiaba a Pedro? Porque él quería ver ridiculizado y abatido al más fervoroso discípulo del Señor Jesús. Ustedes siempre ven a Pedro haciendo las cosas de primeras. Siempre lo ven allí. Pedro era el líder de los 12. No porque fuera más que ellos, sino que su carácter evidenciaba su fe de manera más expresiva. Esas eran las intenciones de Satanás. Quería que quedara en claro que la fidelidad del hombre supuestamente más fiel de Jesús era falsa. Lo que Satanás en su maldad no puede entender es que detrás de cada acción Dios hace que se cumpla su propósito. Sí, puede que Pedro fuera emocionalista, pero entonces, ¿por qué Dios permitió a Satanás atribular a Pedro? Porque Pedro debía entender su incapacidad propia en torno a ser fiel a Dios. Pedro pensaba que él era mejor que los demás. Él decía: aunque todos te abandonen, yo no. Aunque todos se escandalicen, yo no. Y eso en algún momento, si tú o yo lo sentimos, nos va a pasar factura. Si en algún momento nosotros sentimos que somos una superclase de creyentes que casi no hay en la iglesia, yo ya estoy sectorizando la iglesia. Porque solo hay un tipo de hijo de Dios, el que es redimido por la sangre del Cordero. Y todo lo que nosotros hacemos, quien produce el querer y el hacerlo es Dios. A partir de entender su incapacidad, Pedro comprendía que para cumplir el ministerio que tenía por delante, tenía que depender de Dios y no de él. ¿Cómo el Señor restaura a Pedro en Juan 21? Cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Pero ahora, cuando seas viejo, te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Hablando de la muerte con la que iba a glorificar al Señor. Porque ya Pedro no iba a volver a temer que lo lastimaran. Porque para él morir iba a ser ganancia. ¿Y saben por qué? Porque tenía un carácter. Porque ya no iba a depender de él. Lucas 22:32 dice: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. El Señor no solo le canta a Pedro: mira, Satanás te va a atacar, sino también le dice: pero yo he orado por ti. Ese no va a ser tu final. De hecho, eso te va a hacer más fuerte, porque entenderás que entre más débil seas, en ti
más te fortalecerás en mí. Cosa que luego va a escribir Pablo. Por eso cuando el Señor Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro no se atreve a decir, sí, te amo. Tú lo sabes. La segunda vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Pedro, ¿me quieres? Señor, tú lo sabes, todo tú sabes que yo te quiero. Pero él está, lo que está, miren, Jesús en 3 oportunidades le pregunta a Pedro que si lo ama. Y Pedro no es capaz de decirle que sí, demostrándole que ya no confía en él. Y pues dice, tú lo sabes, o sea, eres tú el que sabes si yo te voy a hacer fiel o no. Yo les pregunté al mismo Pedro que esa noche le dijo, tú me negarás 3 veces. ¿Cuál le voy a negar 3 veces? Yo hasta daría mi vida por ti. Pedro cambió. El Pedro que quiso saber más de Jesús diciendo, aunque todos te traicionen, yo no. Ese Pedro había desaparecido. Aquí Jesús le está preguntando, ¿me amas? Y él no se atreve a decir algo porque sabe lo débil que es. ¿Sabes qué? Dejémoslo de esta manera, Señor. Tú lo sabes todo. Y tú sabes si te amo o no verdaderamente. Mi amor depende de ti. Maravilloso. Pedro ya no confiaba en sí mismo, hasta ahora estaba listo para el ministerio. Y a partir del Pentecostés, Lucas nos recuerda que Pedro actuaba lleno del Espíritu de Dios. Aún en la traición de Judas al Señor que propició su arresto, Juan 13:27, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Aún en ese acto Dios estaba actuando. Satanás deseaba la muerte de Jesús. Creía que con ese acto destruiría la promesa hecha en Génesis 3:15. De la mujer nacerá uno que le pise la cabeza a la serpiente y este le irá el talón. Satanás pensaba, si mato a este, voy a llenar del diablo a Judas. Y Judas traicionará al Señor. Ahora, Judas traiciona al Señor, él es completamente responsable, ¿no? No estoy haciéndole una víctima de las circunstancias, no, él es completamente responsable. Pero dice, si mato al Hijo de Dios, me quito el problema. Pero lo que no sabe Satanás es que la cruz fue el momento del triunfo. Y como Pedro dice en Hechos 2:23, a este, entregado por el determinado consejo de Dios y anticipado conocimiento, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Pedro está diciendo en su primer discurso, aunque ustedes lo mataron en la cruz, el Señor ya tenía dispuesto que eso sucediera. Díganme si no hay algo más diabólico, como que tomen al Hijo de Dios y pretendan matarlo. Como dice el Salmo 2, rompamos de nosotros sus ataduras, tapémonos los ojos, los oídos ante sus palabras, no nos sometamos a Él. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel con Jesús. No nos sometamos al Hijo de Dios en ese acto tan diabólico y pretenden deshacerse de Él matándolo en una cruz. Ahora, a Él nadie lo mató, Él se entregó. Al morir se consuma el plan de salvación. Entonces lo que estoy tratando de decir aquí, palabras más, palabras menos, es que aún en lo más malo que podamos ver que Dios permita, Dios tiene un propósito. Que nos vuelve locas a realidad, claro que nos vuelve locas a realidad, porque nuestra mente no es la mente de Dios, pero tenemos un Dios en el cual su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Y aunque no la entendamos en algunos casos, Él está cumpliendo su plan maravilloso. Sin duda Lutero tenía razón cuando dijo, el diablo es el diablo de Dios. Como Calvino también lo dijo, Satanás está obligado a presentarle su servicio a Dios. Y el mismo Calvino, aún con una frase más directa, dice, aún el diablo puede a veces actuar como un doctor para nosotros. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, y después de esa tentación y ese momento tan duro, Pedro quedó sano de su bendito orgullo. Dependía del Señor. ¿Lo comprenden? Satanás y los demonios no están por fuera del consejo de Dios. Ahora, los métodos, el actuar, sus maquinaciones, sus acechanzas, lo veremos dentro de 8 días. Termino con su destino. Aunque todo lo que existe y sucede según el decreto de Dios, los seres morales de Dios, tanto el hombre como los seres angelicales, son responsables de sus acciones y de su actuar. Yo no quiero que ustedes tomen esto a la ligera, lo que les estoy diciendo. Ay, pues si Satanás está haciendo la obra de Dios, entonces ¿por qué es culpable?
Entonces yo estoy haciendo la voluntad de Dios porque soy culpable. La soberanía de Dios es la que dice que todo lo que suceda, suceda. Pero eso no nos quita la otra parte, que es la responsabilidad humana. Este dilema que hay eterno, que cruza todas las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos constantemente dos raudales, dos ríos que corren de manera paralela, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Todo sucede por el decreto de Dios, pero todo lo que sucede, bueno o malo, es responsabilidad de la criatura moral cuando lo hace y lo realiza. Amén. Los seres morales de Dios, tanto el hombre como los ángeles, son responsables de sus acciones y de su actuar. Las acciones de Satanás y los demonios acarrearon sobre su existencia ¿qué? Condenación. Segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Porque hasta es claro, es clave. Ellos ya están condenados, para ellos no hay plan de salvación. De hecho, Hebreos 2:16 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. No hay un plan de salvación para los ángeles, pero sí hay un plan de salvación para los seres humanos. Los que cayeron, los ángeles que cayeron se perdieron, pero hasta el juicio final siguen actuando en su condición caída en contra de la voluntad revelada de Dios. Odian al hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Llevan a la perdición al hombre en su manera de agredir a Dios. Ese es el plan de ellos, ese es su propósito hasta que se pierdan eternamente. Ellos quieren agredir a Dios, ¿cómo? Haciendo perder a aquellos que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero a pesar de su furia y poder, Satanás y los demonios son enemigos derrotados por nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2 del 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, para que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, sobre él triunfando en la cruz. Pero hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo sigue realizando su labor de manera desesperada. Por eso es que Pedro nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Termino con algo que dice Keith Steinmaker. Ahora que a Satanás y a sus huestes se les ha negado la entrada al cielo y ya han sido arrojados a la tierra, el diablo se llena de furia contra el pueblo de Dios. Se da cuenta de que ha sido derrotado, que se le ha dado un tiempo limitado en la tierra y que en ese breve periodo tiene y se le ha otorgado un lugar donde va a desencadenar su furia, tanto en la tierra como en el mar, tratando de engañar y destruir a los hombres. ¿Vamos a ser tan irresponsables de ignorar que estamos en medio de una guerra? El destino de Satanás y los demonios ya está sentenciado. En la visión del juicio final que Dios le da a Juan, él ve a los demonios, como les dije, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Lo que los creyentes debemos hacer es estar firmes con las armas que Dios nos ha dado para resistir su ataque. Y habiendo acabado el día malo, seguir en pie delante del Señor. Vuelvo y hablo. Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Por eso Pablo puede decir en Efesios 6:13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir firmes en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, conocemos al enemigo y no ignoramos sus maquinaciones. Por eso veremos sus maquinaciones dentro de 8 días, Dios lo permite. Señor, en esta mañana yo te doy gracias.